Yo sí. Siento un cascabeleo por ahí. Sí, ahora. Está bien. Amén. Aleluya. ¿Me oyen bien? Qué bueno, qué bendición. Que Dios los bendiga y la gracia y la paz de Dios sobreabunde en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en la casa del Señor, celebrando la gracia de Dios, celebrando la resurrección de Cristo, celebrando la salvación del Señor. Ah, Antes de hacer otra cosa, quisiera que me acompañen a orar por una familia que está en Estados Unidos, miembros de nosotros que se han tenido que trasladar a Estados Unidos por motivos de trabajar con su salud. Ella es una dama que hemos orado en otras ocasiones, se llama Tania. Yo sé que ellos deben estar conectados a la transmisión en vivo, su esposo Josué. Ellos se han tenido que mudar de Puerto Rico porque Tania está en lista para trasplante de pulmón. Pero en medio de todo esto también ahora ella ha tenido la pérdida de su mamá, que murió de cáncer. Y queremos orar porque los médicos le han aconsejado y le han dicho que ella no debe viajar. Entonces es bien difícil tú estar lejos, perder a tu mamá y que no puedas participar del velorio, del entierro, sino que tengas que quedarte donde estás, queriendo estar acá con tu familia y haciendo lo propio. Así que vamos a orar que Dios ponga paz en el corazón de Tania. Hablé con ella, con Josué, y les ministramos la palabra, el evangelio, pero sabemos que es un tiempo difícil, que es otra prueba en medio de las pruebas que ya están teniendo, pero yo estoy seguro que Dios tiene gracia más que suficiente a la medida de cada prueba que ellos están enfrentando. Así que les pediría por favor que si pueden estar de pie un momentito más y ayudarme en esta oración, en su corazón, se lo agradezco. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Bien claro nos enseñas en tu palabra que este es un mundo caído y que en este mundo tendremos aflicciones y que enfrentaremos sufrimiento, Señor. Y aquí estamos orando otra vez y una vez más por Tania, por Josué, tus hijos, especialmente por Tania en este momento. Tú conoces exactamente todo lo que en tu soberanía tú has permitido en este momento. Nosotros te pedimos, por favor, acudiendo al trono de tu gracia, que fortalezcas a Tania, que fortalezcas su corazón en medio de lo que está enfrentando y que pongas tú el consuelo que solamente tú puedes colocar en el corazón en momentos como este. Yo te suplico que tu palabra, las promesas de tu palabra que están en el corazón de ella puedan ser ahora el ancla firme del alma para que ella pueda agarrarse a través de tu palabra, a través de la fe y creerte a ti, oh Señor de gloria, que estás con ellos, que no les has dejado, que ninguna de estas cosas está fuera de tu control, de tu soberanía, que todas estas cosas de alguna manera terminarán cooperando para el bien de ellos en términos de su salvación eterna. Te suplico, Señor de gloria, que le permitas a ella tener su duelo aún en la distancia y que tú le ayudes, oh Señor de poder, consolando su corazón profundamente. Ellos que están en tus manos y te damos gracias porque sabemos que de tus manos jamás nadie los podrá arrancar. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Gracias por esforzarse en la gracia de Dios y participar de Operation Christmas Child. Siga orando, que como estábamos orando hoy y Raúl está orando, que esas cajitas
cuando lleguen a los niños, sobre todo sobre la alegría que pueda darle algún juguete que esté ahí, la satisfacción que pueda darle algunos elementos que estén ahí, sea para escuela o para aseo personal, pero que sobre todo a través de la palabra de Dios y del Evangelio, el amor del Señor pueda llegar a estos niños y que puedan conocer la bondad de Dios, no solamente la bondad que viene a través de un regalo, sino que le apunten al regalo mayor, a la salvación, y que le apunten a que la necesidad mayor de ellos es Cristo, es la salvación. Así que oremos. Este ministerio Samaritan Purse es un ministerio que hace esto por muchos años, viene del ministerio de Billy Graham. Así que oremos que Dios haga su voluntad en todo esto. Y una vez más, gracias por hacerlo. Esta semana han estado llegando cientos y cientos de cajas, porque acá en Torrefuerte somos centro de recolección y ya están los vagones allí, todo preparado para entregar esas cajitas. Así que otro año que damos gracias a Dios, y agradecemos también a nuestra hermana Megan Coto, que ella es la líder de todo esto ya por años, desde que esto comenzó en el colegio, que ella era estudiante de nuestro colegio. Ella tomó esto y lo comenzó en el colegio como algo pequeño del colegio, y luego a través de los años pues hemos seguido adoptándolo por la gracia del Señor. Así que gracias, hermanos. Bueno, vamos hoy al libro de los Hechos, a la palabra del Señor, y ya hemos llegado al capítulo 9 del libro de los Hechos, y este es el gran capítulo donde tenemos la conversión sobrenatural de Saulo de Tarso, hermanos. Es un gran capítulo. No lo vamos a predicar en un solo sermón. Vamos a ver hoy los versos del 1 hasta el 20. Así que lo vamos a predicar por lo menos en 2 sermones. Y hoy, con este sermón y el énfasis que se nos da en la narrativa, es motivo de celebrar la gracia de Dios, hermanos. Es motivo de hacerlo congregacionalmente, pero es motivo después que prediquemos, cuando estemos orando y cantando, que reflexionemos sobre la salvación individual de cada uno de nosotros. El momento en que Dios nos ha llamado a su gracia salvadora, el momento en que Él irrumpió en nuestra vida y nos salvó. Y es mi esperanza que los que estamos aquí sepamos, y si no, hoy aprendamos, si alguno no sabe o es visita, que usted no vino al Señor, Él salió a buscarte. Usted no vino a Él, usted no andaba buscando a Dios, usted realmente no andaba buscando la salvación. Dios te buscó, Dios te halló y Dios te salvó y te añadió a la iglesia de Cristo. Entonces hoy es un día donde debemos celebrar, recordar, reflexionar de dónde Dios nos sacó, dónde estábamos, quiénes éramos, cómo Dios nos salvó, lo que ha hecho. Y como iglesia debemos también reflexionar en la gracia que ha tenido Dios con nosotros de traernos a su palabra pura, al evangelio puro, para predicar el evangelio a todas las naciones, hermanos. Así que vamos a leer Hechos 9 del 1 al 20, luego vamos a orar y a suplicar al Señor que nos ayude a predicar su palabra. Hechos 9, 1 al 20. Estamos leyendo de la Reina Valera del 60. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana concedernos entrar en un capítulo tan glorioso y tan extraordinario como la conversión de Saulo. Señor, permítenos ver tu gracia absolutamente soberana en la salvación de los hombres. Permítenos ver cómo tú escoges tus instrumentos, Señor, en tu corazón, sin que tenga nada que ver con algo en nosotros, sino con tus planes predeterminados por el puro afecto de tu voluntad, Señor de gloria. Permítenos ver esto y celebrar esto, pero también permite que esto ponga deseos en nosotros de continuar tu misión, de continuar predicando el evangelio y siendo testigos de la salvación de otros, de cómo tú a través de la predicación del evangelio irrumpes en la vida de hombres y mujeres que están en todo tipo de condición y los salvas y los arrebatas, Señor, de las mismas puertas del infierno y los traes a tu reino y luego los usas, oh Señor de gloria, para extender la predicación del evangelio. Te suplico que si hay alguien aquí o en la transmisión en vivo al alcance de la predicación de nuestra voz o en algún otro medio que luego se escuche este sermón, yo te suplico por salvación. Yo te suplico, Señor, que traigas a los pecadores a ti. Yo te suplico que transformes vidas. Te suplico que regeneres corazones, oh Rey de gloria, y que nos dejes ver como la primera iglesia vio, oh Señor de gloria, regeneraciones verdaderas, transformaciones genuinas, creyentes verdaderos viniendo a la fe y a la obediencia a tu palabra. Gracias, Padre, edifícanos profundamente con tu palabra.
en Cristo Jesús. Amén y amén. El título del sermón esta mañana es de perseguidor a predicador. De perseguidor a predicador. Y no sé para usted, pero siempre para mí es motivo de gozo y de alegría ver la conversión de personas o escuchar los testimonios, sea de la congregación o de otros lugares o de pastores amigos cuando me hablan de gente viniendo a los pies del Salvador, de hombres, mujeres, jóvenes y aún niños, cuando Dios los trae a su gracia salvadora. En el cielo hay gozo, dice la Biblia, cuando un pecador viene en arrepentimiento, y en la tierra debe haber alegría, regocijo y gran gozo. Yo recuerdo el impacto que me causó en mi adolescencia cuando la iglesia donde crecí pusieron la película titulada La Cruz y el Puñal, la película que trata sobre el testimonio de conversión de Nicky Cruz, quien llegó a ser el jefe de una de las pandillas más brutales de la ciudad de Nueva York para los años 70, y como este predicador David Wilkerson, un campesino de Pensilvania, leyendo un periódico, vio un juicio que se estaba llevando a cabo en Nueva York para unos jóvenes de una pandilla que habían matado cruelmente a un joven, de hecho discapacitado. Habían encontrado un joven en la calle y lo mataron y estaban haciéndole un juicio. Y cuando él leyó esto, él dice que su corazón fue movido a salir de Pensilvania, dejar su familia allí, ir a la ciudad de Nueva York, donde no conocía a nadie, y comenzar a predicar el evangelio a estas pandillas. Y hay que estar una de dos: o realmente llamado por Dios, o bien loco para entrar en la ciudad de Nueva York en ese tiempo donde las pandillas reinaban, e ir y predicar el evangelio sin saber ni a dónde iba, ni a quién contactar, ni qué es lo que él iba a hacer. Pero allí se fue este hombre, y si usted conoce la historia o ha leído el libro que se llama igual, La Cruz y el Puñal, de David Wilkerson, o el de Nicky, que se llama Nicky Corre Nicky, usted puede ver ahí la impresionante gracia salvadora, salvando a pandilleros con corazones endurecidos que estaban involucrados en toda clase de crímenes. Estas pandillas tenían cada cosa, y las peleas, los homicidios, las drogas, y sin embargo la gracia de Dios llegó a la vida de esta gente, y hubo conversiones a tal grado que todavía a través del ministerio de Nicky Cruz sigue viniendo gente al Señor a través de la predicación del evangelio. Por supuesto, yo también tuve la gracia de en mi familia ver una regeneración en la vida de uno de mis hermanos mayores, quien temprano en su juventud se vio involucrado en las drogas, trasiego de drogas, promiscuidad, y Dios en su gracia lo salvó, y nosotros que somos sus hermanos vimos una regeneración real. Un hombre que pasó de vivir de una forma a una forma totalmente distinta de vida, y de hecho este año él pasó a morar con el Señor, pero todos esos años mantuvo un testimonio y predicando el evangelio a todo el que se encontraba, porque él celebraba la gracia que lo rescató a él cuando no lo merecía. Y obviamente las historias de conversiones de esta índole son llamativas, son interesantes por demás, y nos gusta, a todos nos gusta oír historias así de cómo Dios salvó gente de manera impresionante. Sin embargo,
todos los que estamos aquí esta mañana que hayamos sido regenerados y que hayamos tenido una conversión genuina, realmente tenemos el gran testimonio de haber sido rescatados de la esclavitud y de las tinieblas en que vivíamos. Todos nosotros, puede ser que la mayoría de nosotros no tengamos un testimonio así excitante. El mío es sumamente aburrido, no puedo contar un testimonio que haga que la gente diga, wow, qué malo era ese hombre. Sin embargo, era igual de malo que cualquier otro, porque no hay uno bueno, no hay uno justo, dice la Biblia. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, y todos estamos perdidos y todos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hoy en nuestra historia, hoy en nuestra narrativa, tenemos, en nuestra humilde opinión, probablemente la historia de una conversión la más extraordinaria que podamos ver en la Biblia, y es la de el hombre llamado Saulo de Tarso. Entonces, vamos a trabajar este pasaje en 3 encabezados, y el primero es un instrumento escogido. Un instrumento escogido. Cuando uno lee esta narrativa, uno se da cuenta cómo Dios soberano tiene esa capacidad que solo Él tiene, la capacidad divina de poder decretar todas las cosas, hermanos, todas las cosas, como nos enseñan los credos. Y en el 3er capítulo de la Confesión de Fe de Westminster se nos enseña claramente que Dios en su soberanía ha decretado todas las cosas. Y en este relato que nosotros vamos a ver aquí, vemos la gracia soberana de Dios de una manera extraordinaria. Dios preparó la vida de este hombre. Dios fue el que predeterminó que Saulo de Tarso naciera donde nació, se criara como se crió, tuviera las ventajas que tuvo, tuviera la ciudadanía romana, hablara varios lenguajes, fuera educado a los pies de Gamaliel, el que se consideraba como el maestro más cotizado en el momento en que vivía Saulo de Tarso. Es Dios quien se prepara un instrumento, es Dios quien se prepara a cada uno de nosotros, o nos prepara como instrumentos para usarnos luego para su gloria. Lo que usted ha vivido, lo que usted ha pasado, lo que usted ha estudiado, nada de lo que usted ha pasado le parezca que fue en vano, porque si usted es un instrumento en las manos de Dios, Dios concedió y permitió todo eso para hoy hacer de usted la persona que es usted, y que podamos traerle gloria a su nombre. En el verso 1 simplemente comienza diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Podemos ver quién es este Saulo. A veces los hermanos que llevamos tiempo en la iglesia pensamos que todo el mundo sabe cada cosa que nosotros sabemos, y hay gente nueva que no saben quién es Saulo de Tarso. Y Saulo era un judío griego, nacido en la capital de Cilicia, que se llamaba Tarso, una ciudad importante, una ciudad de mucha cultura. De hecho, tenía una universidad muy famosa para ese entonces. Solamente existían 3 universidades que eran importantes en ese mundo donde Pablo nace, y una de esas estaba ahí en Tarso. Entonces, todos los que nacían en esta ciudad tenían la gracia de ser ciudadanos romanos de nacimiento. Aunque Pablo era hijo de hebreos, sus padres eran ciudadanos romanos de Tarso, y al él nacer, entonces ya él tenía ciudadanía romana, y eso era muy importante en aquel tiempo. Y a nosotros los puertorriqueños no se nos debe ser difícil el poder entender eso, porque nosotros hoy día, ¿verdad? No está el Imperio Romano, pero tenemos quizás la nación que alguna gente dice que es la más grande y poderosa del mundo. Y a nosotros Dios, en su misericordia, en sus planes, en sus propósitos, porque así lo ha querido, porque esa es su voluntad, hasta el día de hoy, no sabemos mañana, pero hasta el día de hoy ha permitido que los puertorriqueños
nacen como ciudadanos americanos. Así que entienda la posición en que estaba este hombre Saulo. Tenía grandes ventajas sobre otras personas que, aunque eran judíos también, no eran ciudadanos romanos y no eran tratados como ciudadanos romanos. Y si tenían que enfrentar la justicia, no la enfrentaban como un ciudadano romano que tenía ciertos derechos. Y usted más adelante vamos a ver en el libro de los Hechos cómo eso fue importante en un momento que tomaron a Pablo preso y lo latigaron sin haber hecho un juicio y sin haber preguntado. Y cuando Pablo dijo que era ciudadano romano, todos se asustaron porque habían hecho algo totalmente incorrecto, porque este hombre era ciudadano de Roma. Así que Tarso era una cuna de aprendizaje. La otra universidad estaba en Alejandría, en Egipto, y la otra en Atenas, en Grecia. Y aquí estaba en Tarso una universidad, pero sus padres decidieron que querían sumergirlo en el judaísmo. Ellos querían que este muchacho creciera en la fe judía, y lo que hicieron fue que, me imagino, tan pronto Pablo tiene su bar mitzvah o cumple la edad, pasa los 12 años y se considera ahora un hombrecito o hijo de la ley, lo envían a Jerusalén bajo el tutelaje de Gamaliel, quien se le considera como el maestro más extraordinario en ese momento. Algunos dicen, historiadores, que algunos le apodaron a Gamaliel la belleza de la ley, porque decían que la ley era más bella cuando era articulada y enseñada por Gamaliel. Así que a los pies de este hombre se cría Pablo como un buen hebreo, aprendiendo la Torá de memoria por años, aprendiendo los libros de memoria, buscando las interpretaciones rabínicas, y obviamente se cría en la doctrina farisea, la doctrina más estricta que hubiese. La tradición más estricta en medio de los judíos era la farisea. De hecho, en Filipenses 3 nosotros podemos ver rápidamente qué dice Pablo de sí mismo cuando, escribiendo a los filipenses, les está hablando un poco de su testimonio. Dice el capítulo 3, verso 5: circuncidado al octavo día. Usted sabe que eso era lo que la ley pedía, que el varón fuera circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de ahí su nombre, porque el primer rey fue Saúl o Saulo, y de ahí sale el nombre de Saulo, del primer rey de Israel, que era de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, lo que significa en una devoción absoluta a ser un judío y un hebreo. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, la tradición que tenía era la de fariseo. En cuanto a celo, o sea, ¿cuánto celaba Pablo el judaísmo? Pues él lo dice: perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, Pablo dice: irreprensible, un hombre que vivía apegado a obedecer la ley para la justicia que es por la ley. Claro, nosotros sabemos, y él mismo lo explica luego en las cartas, que a través de la ley ninguna carne puede ser realmente justificada. Verso 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese es el hombre que está mencionándose en el capítulo 9. O sea, que tenemos un hombre con grandes capacidades, un hombre que ha estudiado profundamente la ley, un maestro de la ley, un erudito, educado en la más alta escuela del judaísmo de su tiempo, pero a la vez un hombre que tiene cultura griega, un hombre entendido en otras materias. Por eso usted lo ve luego, y lo vamos a ver adelante en el libro de los Hechos, cuando va a Grecia, cómo puede entrar y hablar con los filósofos. Y uno puede ver que Pablo, además de judaísmo, tenía conocimiento de la cultura helenística. Era un hombre de mucho conocimiento, que hablaba griego, hebreo, arameo, ciudadano romano. O sea, Dios
se había preparado un instrumento que iba a usar para su gloria. Dios se había preparado un instrumento y ese instrumento obviamente tenía que ser salvado, tenía que ser convertido, y es lo que nosotros vamos a estar viendo en este pasaje. De hecho, a veces cuando uno mira el capítulo 9 y vemos que rápido él pide las cartas para Damasco, si uno no entiende o busca un poco más, uno dice, bueno, pero la persecución que Pablo hizo no fue tan mala. ¿Por qué mataron a Esteban? Y después que mataron a Esteban, él pidió las cartas y se fue para Damasco y ya ahí el Señor lo salvó. No. Hay un gap, hay un gap entre eso, que es importante que vayamos entonces al capítulo 7. En el capítulo 7, final del capítulo 7, el verso 58, recuerden que apedrearon a Esteban y Saulo estaba ahí, presente. Dice, y echándole fuera de la ciudad, eso es Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esa es la primera vez que se introduce el nombre de este hombre. Se le llama joven, pero recuerde, tampoco estamos hablando de que era un adolescente. Entonces, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Allí estaba Saulo guardando las ropas de los testigos, o sea, de los que estaban apedreando a Esteban. Esta gente se quitaba la túnica exterior para colocarla frente a alguien que para esa persona era dignidad hacer eso. Algunos historiadores o eruditos piensan que Saulo no fue escogido al azar para hacer esto. No es como que aquí está este joven, sino que Saulo tiene que haber sido alguien que fue clave para el ajusticiamiento de Esteban, alguien que propuso y estuvo allí para que Esteban fuera muerto, consentía en su muerte, dice la Escritura. De hecho, en el capítulo 8 y el verso 1 es lo que nos dice la Escritura. Y Saulo consentía en su muerte. Ahora, mire bien lo que dice ahora este verso. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, usted sabe que el último número que habíamos visto por ahí era 5,000 personas que habían estado juntos, más si los niños, si las mujeres. Entonces todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Se desató una gran persecución en aquel día, hermanos. Y los creyentes pararon por toda Judea, por Samaria, y ya usted sabe que inmediatamente comenzaron a predicar. Ellos salieron huyendo, pero no dejaron de predicar. Ya usted sabe que entonces se hace un paréntesis aquí, se introduce el ministerio de Felipe. Entonces Felipe predica en Samaria, hay un avivamiento, Felipe le predica al eunuco etíope y se vuelve a retomar la historia del hombre llamado Saulo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces es bien importante que tratemos de cada capítulo verlo en el contexto y el propósito del libro. Recuerde que Hechos capítulo 1 verso 8 se nos dice que seréis llenos del Espíritu Santo y seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que estamos viendo. Cada capítulo posterior al 1 nos está mostrando cómo Dios está cumpliendo lo que Cristo dijo. Y después de ver a Felipe y el avivamiento en Samaria, vemos el eunuco etíope. Y creo que esto yo no lo dije el domingo pasado y era importante. Este hombre fue la primicia de lo último de la tierra. Para los romanos,
todo lo que estaba fuera de los bordes de su imperio, incluyendo esa parte de África, ellos le llamaban lo último de la tierra. Para ellos se extendieron hasta lo último de la tierra. Y Lucas, inspirado en el Espíritu, está haciendo ver claramente que lo que Cristo dijo es lo que los discípulos se encargaron de hacer en la misión. Jerusalén primero, Judea, Samaria, y con el eunuco etíope se comenzó la primicia de lo que llegaría a ser hasta lo último de la tierra. Pero entonces es importante que veamos que esta persecución de Pablo fue mucho más cruel, mucho más cruenta de lo que quizás al leer los versos uno puede ver. Pablo cuenta su testimonio 3 veces en el libro de los Hechos. Aquí tenemos que ocurre realmente la salvación, pero en el capítulo 22 Pablo habla su testimonio y en el capítulo 26 vuelve a traer su testimonio. Si me acompañan en el capítulo 22, verso 4, eso es lo que Pablo amplía acerca de la persecución. Perseguía yo este camino, se refiere a los cristianos, se le llamaba así, el camino, hasta la muerte. Hay versiones modernas que indican claramente que Pablo llegó a tomar estos cristianos y llevarlos hasta la muerte. Muchos fueron entregados a las autoridades y las autoridades mataron a muchos de estos creyentes, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Familias fueron divididas totalmente, hombres que fueron apresados para un lado, mujeres para otro lado, niños que quedaron descubiertos, desprovistos, porque un hombre que pensaba que hacía bien, un hombre que pensaba que estaba haciendo un trabajo para Dios, porque Saulo estaba convencido de que Jesús de Nazaret había sido un hereje loco, que se hizo perfectamente bien en ajusticiarlo, matándolo en una cruz. Saulo no creía para nada que Cristo había resucitado. Probablemente él pensaba que los apóstoles se robaron el cadáver de Cristo y que ahora estaban tratando de hacer un mito que perdurara. Entonces Pablo, siguiendo los preceptos de la ley, él entendía que estos cristianos había que matarlos. Eran herejes que querían tratar de destruir el judaísmo, querían tratar de destruir, según él, el templo, las tradiciones, y por lo tanto no merecían otra cosa sino la muerte. De hecho, en el capítulo 26, si usted mira el verso 9 en adelante, todavía él amplía más de la persecución tan brutal, tan violenta que él hizo sobre los creyentes de Jerusalén. Yo ciertamente, verso 9 del 26, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, o sea, no fue solamente Esteban, cuando los mataron, yo di mi voto. Y este es el verso que hace pensar a algunos eruditos que Saulo era miembro del Sanedrín, y que aquí se refiere a dar el voto en el Sanedrín para que esta gente fuera muerto, porque no podía matar a nadie si el Sanedrín no lo autorizaba. No es esto importante para nuestro texto, porque hay otras opiniones. Saulo nunca habla de haber sido casado, nunca se habla de la esposa de él. Para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado, así que no es importante para nuestro texto si era miembro del Sanedrín o no era. Hay esa palabra voto de su original, también significa yo di mi aprobación, yo di mi consentimiento. Se está diciendo yo estuve de acuerdo que mataran a esa gente, no solamente Esteban, sino que mataran a otros. Yo estuve de acuerdo. Y muchas veces castigándolos, este es él, hermano, castigándolos
en todas las sinagogas, mire lo que hacía, los forcé a blasfemar. O sea, los forzaba a blasfemar contra Cristo. Los forzaba a blasfemar contra el nombre del Señor. Y enfurecido sobremanera. Mira el lenguaje que él mismo usa describiendo su vida anterior. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Y exactamente es donde nos encontramos ahora, capítulo 9, verso 1. Saulo respirando aún amenazas, o sea, este hombre no ha bajado todavía, este hombre sigue enfurecido y no le basta la violencia que desencadenó en Jerusalén, ahora quiere llevar esa misma violencia contra los cristianos a ciudades extranjeras, y se enteró que en Damasco había un asentamiento de cristianos, y como allí también había un asentamiento judío, pidió cartas a los sacerdotes y a los líderes para que le diera salvoconducto y se le permitiera llegar a esos lugares y arrestar a aquellos judíos que profesaran la fe cristiana y traerlos a Jerusalén en cadenas, para que también muchos de esos fueran muertos si era posible, respirando aún amenazas. Ese lenguaje, dicen los que saben del idioma original, que es como la imagen de una bestia. Usted sabe o ha visto de cerca, si lo ha visto de cerca, tiene que haber corrido, pero si yo lo he visto en películas nada más, cuando un toro va a embestir, sé que cuando el toro va a embestir, como que inhala fuerte y hace un ruido que no tenemos que hacer aquí hoy en la casa del Señor, ¿verdad? Pero inhala fuerte y se oye un ruido antes de embestir. Este es el lenguaje. O sea, cuando dice que le está respirando, la palabra no es que está exhalando, es inhalando amenazas. Es como una bestia que está a punto de embestir. Y esas amenazas y muerte era contra los discípulos del Señor. Quiero que usted entienda, amados, que esa es la condición en que este hombre tiene un encuentro con Jesús. Esa es la condición en que Dios irrumpe en su vida. Así está él, va con cartas. Ya está llegando cerca de la ciudad de Damasco cuando Jesús, glorificado, resucitado, se le aparece. Saulo estaba buscando a los creyentes para matarlos. Cristo estaba buscando a Saulo para salvarlo. ¿No vemos ahí una gracia tan impresionante, amados? Él estaba matando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los que estaban unidos a Cristo. Cristo, que se ha preparado un instrumento, lo está buscando para regenerarlo, para convertirlo, para transformarlo y para hacer de él el hombre que tendría que comprender cuánto le era necesario sufrir por la causa de Cristo, sufrir por el nombre de Cristo. Hermanos, en esta conversión de Saulo, uno ve con claridad absoluta. Yo no entendería ahora, no entendería cómo pudiéramos ver otra cosa. Esta conversión nos muestra con claridad absoluta la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Que Dios es quien salva a sus elegidos, que el hombre no escoge a Dios, amados. Si todavía usted está aquí entre nosotros, o al alcance de mi voz, y usted piensa que usted buscó a Dios, que usted eligió a Dios, que usted levantó su mano para venir al Señor, que usted de alguna manera, algo bueno en ti se inclinó para buscar al Señor, yo le suplicaría que vaya a la Escritura, que se arrepienta de su pensamiento. Y quizás alguien dice: pastor, pero ¿y por qué eso es importante? Es importantísimo. Porque no podemos robarle la gloria a Dios en la salvación. El hombre no tiene gloria en la salvación. Solo Él salva. La salvación es del Señor.
Y es increíble que los hombres en nuestra arrogancia queramos decir a Dios: no, tú eres soberano en todas las cosas, soberano sobre todo el universo, menos en la salvación de los hombres. Porque la salvación de los hombres son ellos que, si desean, te aceptan. De ahí es que nacen locuras como decirle a la gente: ¿quién quiere hoy invitar a Cristo a su corazón? ¿Quién quiere hoy invitar a Cristo y darle permiso a que entre en su corazón? Porque Cristo es un caballero y Él nunca irrumpiría en su vida. No, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que nos muestra este pasaje. Este pasaje nos muestra la gloria de Dios en la salvación soberana. Usted no invitó a Cristo, que estaba afuera rogando: déjame entrar, yo quiero salvarte, yo quiero sanarte. Usted no invitó a Cristo y le dijo: entra, Señor, te doy permiso. No, Cristo irrumpió en su vida porque usted estaba muerto en delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos y necesitábamos que Él nos salvara, hermanos. Esta es la gloria de Dios en la salvación. Es impresionante que de ahí vengamos. ¿Quién quiere invitar a Jesús a su corazón? Usted: sí, déjame pensarlo. No sé, sí. No, hermanos, así no es que Dios salva. Cuando Dios salva, salva. Y cuando Dios salva, hay fruto de la salvación en las personas. Hay fruto de la salvación. Cristo irrumpió en la vida de Saulo, como acabamos de leer en ese pasaje, y brilló repentinamente una luz gloriosa. En el otro relato, en otro de los relatos, Pablo dice que era el mediodía. En el capítulo 9 él no dice que era el mediodía, pero en otro de los relatos él dice que era el mediodía. Y que siendo el mediodía, la luz que brilló sobre él, hermanos, la luz que vino del cielo y se apareció frente a él, era más fuerte que la luz del mediodía en Palestina. Es mucho decir. La luz de la gloria de Cristo resplandeció en la vida de este hombre y todos cayeron al suelo. No fue Saulo nada más que cayó al suelo. Todos los que estaban con él, todos cayeron al suelo. Todos cayeron al suelo. No sabemos, ni es importante si estaban en caballos, si estaban en camellos, si estaban a pie. ¿Qué importa en qué estaban? Cristo vino a salvar. La gente se pone: no, estaban en camello. Eso sí que no me da ni nada a mí para yo aprender nada. Si era un camello, un caballo, o si estaban a pie. La cuestión es que terminaron todos en la tierra. Todos, hermanos. Piense usted la potencia de la gloria del Señor. Y eso es Puerto Rico decimos medio pocillo. O sea, eso es medio pocillo. Si el Señor despliega su gloria, los mata a todos en ese momento. Es medio pocillo. Y Saulo cae a tierra escuchando la pregunta que cambiaría su vida y cambiaría al mundo. ¿Cómo cambiaría al mundo? 13 libros de la Biblia que este hombre vendría a escribir, hermanos. Tenga eso en mente. Este hombre, el perseguidor, el que odiaba, el que iba como un toro, como un buey frenético, respirando amenazas, es el instrumento escogido que Dios convertiría y sería autor, inspirado de 13 de los libros del Nuevo Testamento. 13 de los libros que más doctrina nos enseñan. 13 de los libros donde vemos la gloria de Dios en la salvación. Por eso es que en la carta a los Romanos Él despliega con tanto lujo de detalles, porque Él vivió esa doctrina en su vida, porque Él sabe que Él era el mayor de los pecadores, el primero de los pecadores, pero que Cristo tuvo misericordia de Él. Mientras predico, yo quiero que usted tenga en mente, no solamente nos enfoquemos en Saulo, piense en su salvación. Piense, yo sé que no fue espectacular así.
Yo no vi ninguna luz a mis 17 años en aquella iglesia pentecostal donde el pastor de siempre faltó, el que iba a predicar en una campaña. Yo fui después que me había alejado de la iglesia como por 3 años, me crié en la iglesia, me fui a los 15 años, regresé a los 17 para oír un evangelista famoso. No vino y predicó el pastor de siempre. Y predicó lo mismo de siempre. Gracias a Dios que predicó lo mismo de siempre, porque lo que predicó es que Cristo fue a la cruz del Calvario y dio su vida por mí y derramó su sangre por mí, y que si yo creía en Él sería salvo. Y yo esa noche sentí que todo el peso del pecado estaba sobre mi vida, aunque si yo tratara de hacer una lista no tenía grandes pecados que yo creyera contar. Pero el pecado más grande no es adulterio, fornicación, no es homicidio, es rechazar a Cristo. Es rechazar al Mesías, es rechazar al enviado. Hermanos, piense en la gracia de Dios en la salvación en su vida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la pregunta. Saulo, Saulo. Si usted mira a Lucas, tanto en el Evangelio como en Hechos, y Lucas siempre que usa la repetición de nombres, básicamente hay una amonestación en el asunto. Hay expositores que quieren decir, Cristo le dijo dulcemente, Saulo, Saulo. Yo no veo dulcemente aquí por ningún lado. Eso es una confrontación, eso es una amonestación. Saulo, Saulo. Por eso la repetición del nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted dice, pero él no estaba persiguiendo a Cristo. Sí, estaba persiguiendo a Cristo. Este pasaje también nos presenta la doctrina de la unidad de nosotros con Cristo. Perseguirle a usted es perseguir a Cristo, hermano. Perseguir su vida es perseguir directamente a Cristo. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo. Ahora, eso funciona también viceversa. Si yo murmuro de ti, estoy murmurando de Cristo. Porque yo estoy unido a Cristo. Y si usted está atacando a un hermano, está atacando a Cristo. Pablo, que era un hombre muy inteligente, hermanos, está aquí en otra situación que no manejaba, que no conocía, no estaba en control de lo que está pasando. Aquí Gamaliel no importa, aquí lo que estudió no importa, esto es nuevo. Pero a la vez, yo quiero que usted piense que todas las cosas que él conoce, todo lo que está viendo frente a él, hay algo sobrenatural. Esta luz él sabe que no es natural. Este ser que él llega a ver sabe que no es natural. Y Pablo responde, ¿quién eres, Señor? Saulo está reconociendo que está ante una presencia augusta. Es verdad que él no sabe exactamente quién es, pero Pablo une una cosa con otra. Esto no puede ser natural. ¿Quién eres? Y le llama Señor. Y la respuesta del Señor es simple, pero a la vez extraordinaria. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si usted puede en su Biblia, redondee el yo y el tú. Ahí hay un abismo de separación entre el yo y tú. Yo, ¿quiere saber quién yo soy? Yo soy Jesús. Ahora piense para Saulo lo que eso significa. Saulo está matando a los cristianos porque él está seguro de que son unos engañadores, de que ese Jesús era un mentiroso que murió y que se quedó en la tumba y ellos se lo robaron. Y ahora él está frente a la realidad de que Jesús de Nazaret está resucitado, vivo, poderoso, lleno de gloria. Recuerde, todos los cristianos dicen que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Todo esto está resonando en la cabeza de Pablo. ¿Usted ha visto esas películas? Si usted ve películas, no los que no son tan santos. Si usted ha visto esas películas, es broma. Es un tipo de película que te ocultan una información durante toda la película que es clave para el desenlace. Y al final, como que en
en unas escenas bien rápido, te presentan todas las pistas. Y uno tiene que ser bien rápido para verlo. La más famosa que yo, es viejísima, es de Bruce Willis, The Sixth Sense. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los que la vieron? Hagamos un exégesis de Sixth Sense. No, es broma. Si usted no la ha visto, ya no la vea porque le voy a arruinar la película. Él está muerto, ¿ok? Él está muerto, por eso el niño lo ve, porque el niño dice, I see dead people. Él ve gente muerta. Y al final, cuando pasan todas esas escenas que dan la pista de que él de verdad estaba muerto, es que uno puede, pero si él está muerto. Pues eso es lo que está pasando aquí con Saulo. Saulo está frente a Jesús resucitado, la gloria de Jesús. Jesús le contesta y le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. ¿Usted se imagina? Todo lo que oyó de Esteban. Es verdad. Este es Jesús. Está vivo, lleno de gloria. Entonces este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Hermanos, Pablo termina totalmente distinto a como él comenzó. El hombre que iba respirando amenazas, con cartas, deseoso de traspasar la puerta de la ciudad de Damasco, ahora está en el piso, temblando y temeroso. Este no es el mismo hombre. No pueden estar hablando de Saulo. No pueden estar hablando de Saulo. Está en el piso, temblando y temeroso. Y dijo, Señor, a Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, aquí hay una conversión instantánea. Aquí hay una conversión genuina, instantánea. Usted tiene que entender que Dios glorioso regenera el corazón del hombre instantáneamente, hermanos. La regeneración es un acto sobrenatural de Dios. La regeneración no es que alguien se sienta en una clase de discipulado y comienza simplemente a escuchar cosas que le harán tomar sus hábitos y cambiarlos. Si eso es lo que usted está haciendo aquí, usted está equivocado. Usted no puede cambiar sus hábitos si usted no ha sido regenerado. Usted no puede mejorarse. La fe que nosotros predicamos no es que me porto mejor y así Dios me ama y me va a llevar al cielo. No, amados. La fe que nosotros predicamos es que mi corazón está podrido, pero Cristo me salvó. Fue a la cruz por mí, llevó la ira de Dios en mi lugar. Ahora ha puesto su espíritu en mi vida, me ha dado una vida nueva, regeneró mi corazón y me ha prometido una vida con Él, hermanos. No depende de mi ejecución. Y esa es la libertad tan grande que hay en Cristo. Oh, hermanos, y la libertad que yo estoy aprendiendo a disfrutar poco a poco, no que lo he alcanzado, porque yo vengo de muchas mezclas doctrinales, entre ellas legalismo, entre ellas después otras cosas, y hay que aprender a disfrutar la gracia de Dios. A mí me molesta, y se lo digo para que lo sepa, la gente que cuando uno habla de la gracia de Dios rápido, sí, pero, no me metas peros, es gracia. Extravagante, escandalosa, gloriosa, es gracia, punto. No me digas pero. No me digas pero porque quieres traerme legalismo. Yo sé que hay obediencia, pero no trates de mancharme la gracia, hermano. La gracia es gracia. Soy salvo por gracia, sin ninguna obra de mi parte, ni antes ni después. ¿Lo escuchó? Ni antes ni después, porque las obras que yo hago hoy no son para salvación, son producto
de la salvación. Son producto de la gracia que está en mí y no dependo de ellas para que Dios hoy me mire con favor, sino solo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia es gracia y siempre la queremos dañar con el pero. Ay, pero no es una licencia para pecar. Yo estoy claro que no es una licencia para pecar, pero es gracia. Y es escandalosa. ¿No es escandaloso que Dios tome a este hombre? ¿Qué? ¿No habían hombres que se portaran mejor? ¿Que no había otra gente que había vivido mejor? ¿Por qué Dios permitió que este hombre llegara a matar cristianos? Hermanos, por una sola palabra, porque Dios es soberano. Porque le dijo a Moisés y luego se lo iluminó a este mismo hombre: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Oh, amados, la gracia de Dios es escandalosa. La gracia de Dios toma a un hombre y pasa por alto al otro. Es extraordinaria la gracia soberana de Dios. Saulo quedó en una condición donde el erudito quedó confundido, el guerrero quedó derribado, el perseguidor atrapado, el cazador cazado. Así estaba Saulo en ese momento. El verso 7 dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, se pararon. Todos estaban derribados, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En otra de las narraciones de este mismo evento, se nos dice que ellos realmente no entendieron las palabras. Escucharon un sonido de voz, pero no entendieron las palabras, tampoco vieron a nadie. Así que llevándole por la mano, piense en el hombre que salió a Damasco y en el hombre que ahora va guiado por otros hombres, ciego y con su mente puesta en Jesús resucitó. Es lo que ellos dicen, es verdad. Lo que esta gente dice es verdad, es el Señor. Y ahora el segundo encabezado es un instrumento, el tercer encabezado, el segundo es un instrumento convertido que le acabo de dar, y el tercer encabezado, un instrumento equipado. Ahora Dios va a enviar un discípulo llamado Ananías. Ananías es uno de esos que nos animan a que Dios usa a los desconocidos. Dios usa a los que no tenemos nombre, a los que no tenemos abolengo, a los que nuestro nombre no está en sitios donde todo el mundo conozca, no está en libros, no está. Ananías, después que hace esto, no aparece en el texto bíblico nunca más. Ananías, un desconocido para el texto bíblico, no sabemos nada de él, no sabemos absolutamente nada, pero Dios lo usó en uno de los momentos cruciales para la historia del cristianismo. Sería el hombre que Dios usaría para sanar los ojos de Pablo, pero también no solamente los ojos de Pablo, sino el corazón de este hombre, y bautizarlo y que fuera lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Así que Ananías simplemente, como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, Ananías ya le había llegado el conocimiento de que Saulo había venido a la ciudad con cartas. Parece que alguien se adelantó de los que se enteraron en Jerusalén, fue rápido a Damasco y lo dijo: prepárense, no sé lo que vayan a hacer, viene por ahí Saulo con cartas y viene aquí a matar a los cristianos y a llevárselos presos. Y cuando Jesús le habla a Ananías en visión, que vaya a tal calle, a la calle derecha, a la calle de uno que se llama, a la casa de uno que se llama Justo, para que ponga las manos sobre Saulo de Tarso, Ananías trata de informarle a Jesús. Calladito y dice: Señor, no, ese hombre, Saulo, tú no sabes lo que ha hecho ese hombre. Tú no estás enterado, Señor. A ti no te han dicho cómo ese hombre anda matando a los creyentes. Qué paciencia tiene Dios con nosotros, ¿verdad, hermano?
Jesús le dice, Ananías, ve. Ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para anunciar el evangelio a los gentiles y a reyes y aún a la casa de Israel. Y usted sabe que Ananías va. Esos capítulos sencillamente hablan y vuelven y se repiten y se explican. Ananías va. Y con Ananías debemos tener claro nosotros que cualquiera de nosotros, hermanos, es usado por Dios. Todos nosotros somos usados por Dios para extender el evangelio. Ahora, la transformación y la obediencia de Pablo lo vemos inmediatamente en que cuando Ananías pone sus manos y recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo, Pablo se levanta y es bautizado. Aquí no había un momento para tratar de preguntarse qué pasó. Pablo sabía qué pasó. Jesús realmente lo buscó, lo salvó, lo regeneró, lo convirtió. Y luego de eso, hermanos, lo que hay es obediencia a la fe. Esta segunda vez es el segundo domingo que el sermón me da el pie para volver a amonestarle en amor, en amor. Y créanme que lo hago en amor a personas que dicen haber profesado la fe, pero no hay obediencia en sus vidas. No continúan, no crecen en la gracia, no creen que deban tener las clases de discipulado, no creen que deben ir a las aguas de bautismo. Hermanos, así es muy difícil pensar que en usted haya realmente una fe genuina. Porque ciertamente no estamos diciendo que los que son regenerados son perfectos. No, usted sabe lo que enseñamos aquí, cómo hablamos del pecado remanente en nosotros y la lucha tenaz que eso es todos los días de nuestra vida. Pero la persona regenerada tiene unos afectos por Dios, hermano. Empieza a tener afectos por la Escritura. Empieza a tener afectos por el pueblo de Dios, por congregarse, por conocerse, por establecer relaciones. No es lo típico de entrar y salir, no. Hermanos, nuestro propósito no es ser un salón de clases el domingo en la mañana. Tenemos nuestros lugares para dar clases. Esta es la reunión del día del Señor, de la casa del Señor. Abrimos la Biblia y con la gracia que Dios nos da encima de las limitaciones humanas, enseñamos, y lo que enseñamos es la palabra de Dios. Pero los creyentes tienen fruto, amados. Tienen fruto. No hay tal cosa como ser creyente y no querer ser visto entre los creyentes. No hay tal cosa como ser creyente y no desear estar con los santos. No hay tal cosa como ser creyente y no querer el bautismo. No hay tal cosa como ser creyente y no producir fruto. Pablo se levantó y fue bautizado. Piense para este hombre celoso de la ley de Moisés, lo que representó decir que me bautizo en el nombre de Jesús, el Cristo. Ese es otro hombre, es un corazón regenerado, un corazón regenerado. Y el verso 20 y final. Y después que Pablo terminó maestría, doctorado en divinidad y puso en su firma DVD, Compass Disc, no. Y enseguida se dedicó. No que fue casual. No que, oye, ¿cuándo es que salen a evangelizar por ahí? No. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando. ¿Qué era lo que él estaba afirmando? Exactamente lo que él contradecía.
afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y recuerde que esa era la blasfemia para ellos, que más encendía su furor contra los cristianos, que dijeran que este Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Conclusión, hermanos, y algunas aplicaciones. Este es un pasaje dentro de lo profundo, bastante simple. Si usted no es creyente, si usted está viendo esta transmisión en vivo o luego, más tarde, queda grabada, si alguien te hizo llegar una grabación de esto, sea la forma soberana que Dios haya escogido, si usted ha estado escuchando y hasta esta altura estás escuchando y no eres creyente, créeme que estar escuchando el Evangelio aquí o allá puede ser esta mañana tu camino a Damasco. Puede ser esta mañana en que el Señor Jesús ha decidido irrumpir en tu vida. Porque aunque tú no lo sepas, ni lo creas, ni lo entiendas, tú estás en oposición a Cristo. Aunque tú no lo sepas. Es más, a lo mejor tú dices, no, pastor, usted está loco, yo tengo una actitud amigable hacia el Evangelio. Si tú no estás en Cristo, estás contra Él. No hay medios, no hay grises en esta ecuación o en este asunto. Si tú no estás con Él, estás contra Él, absolutamente contra Él, como Saulo estaba contra Él. Pero la buena noticia es que Cristo salva aún a los que están contra Él. De hecho, eso es a lo que Él se dedica, a buscar y salvar lo que se había perdido. Si a esta altura tú estás escuchando este sermón, debes hacerte la pregunta que Saulo hizo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es este Jesús de verdad? ¿Quién es este? ¿Es solo un personaje histórico? ¿Un profeta? ¿Un buen hombre que se creía que era el Hijo de Dios? ¿Quién es este Jesús? Y la contestación más simple que yo te puedo dar es lo que Pablo, o Saulo debo decir, comenzó a predicar. Él es el Hijo de Dios, que dejó su trono de gloria, hermanos, para tomar el lugar de los pecadores rebeldes y contrarios a Él y morir por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y tiene el poder y la autoridad de salvarte. Y si Él ha elegido salvarte, quizás no sea hoy, quizás no sea mañana, quizás no sea la semana que viene, pero Él te va a salvar. Él va a ir tras de ti, Él va a buscarte donde quiera que tú te metas, donde quiera que tú vayas. Eso fue lo que David Wilkerson le dijo a Nicky Cruz. Después que Nicky Cruz le rompió la nariz, lo escupió, lo maldijo, lo pateó. Y David Wilkerson le indicó, después que le dijo Cristo te ama, le dijo, Dios te va a salvar. Y no importa dónde corras, Él te va a alcanzar. Oh, hermanos, es glorioso. ¿Sabe qué debe darnos ánimo en eso? La oración por nuestros familiares. La oración. No deje que sea usted en su mente que juzgue. Ay, no, pero es que fulano, eso no se salva. Pero ¿quién eres tú para decir que no se salva? Nosotros no somos los que hemos elegido, es Dios. Y usted pudiera ver hoy la persona más hundida o la persona más moral que se cree. Esa persona que se cree que no necesita a Cristo para nada.
y usted verlo temblando y a los pies del Salvador, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hermanos, para nosotros los creyentes, celebremos hoy con júbilo la escandalosa gracia de Dios y su soberanía en la salvación. Hagámoslo personal. ¿Cuándo usted piensa que fue el día que Dios te salvó? ¿Cuándo? Hay algunos que quizás no pueden definirlo completo, pero celebremos de manera personal. Consideremos que no solamente Saulo, todos los que Dios ha salvado somos instrumentos escogidos por Dios. Reflexionemos entonces en la misión de Dios. Yo sé que muchos de los que estamos aquí todavía, hermanos, todavía y con amor le digo esto, estamos sumidos en esa nube de este mundo y pensamos que nuestra vida gira en un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, los juguetes que yo quiero tener en la vida y después retirarme y amén. Mi oración es que Dios disipe esa nube de nuestras mentes. Nosotros somos instrumentos escogidos por Dios y si Dios nos dejó aquí en la tierra, nos dejó para que podamos a través de nuestra vida predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. No significa que todos van a hacerlo a tiempo completo, pero todos debemos dar nuestra vida completa para el Señor, en el trabajo, en la casa, en la universidad, en el barrio, en donde quiera. Todas las cosas que hacemos, vivirlas para la gloria de Dios. Otra aplicación para los creyentes: respondamos en obediencia, hermano. Si en verdad hemos sido regenerados, respondamos en obediencia. Para algunos eso puede significar algo tan simple: completar su proceso de membresía. Le voy a decir esto con amor. ¿Usted no se ha dado cuenta que no querer obedecer es rebeldía? Es rebeldía, simplemente rebeldía, y es pecado. Si usted está en esta iglesia y ha nacido de nuevo, ¿por qué no querer ser parte del cuerpo? ¿Qué es eso que se levanta? ¿Qué es ese orgullo que viene a tu vida? Ah, no, pero es que yo llevo aquí 20 años, yo soy miembro. No, hermanos, las cosas cambiaron. Y todos hemos tenido que entrar por esa puerta, ordenando la iglesia y ordenando nuestra vida. No se quede fuera, no se quede fuera. Obedezca. Para otros es el bautismo en agua, para su fe pública. Personas que dicen, no, yo nací de nuevo, pero yo no, eso de bautismo en agua, el bautismo no salva. No, claro que no salva. Pero hay algo muy raro en que un creyente que profesa ser salvo no quiera públicamente anunciar al mundo su salvación a través del bautismo en agua. Es muy extraño, muy extraño. Para todos nosotros, cobremos ánimo a través del testimonio de Saulo. Sigamos orando y evangelizando aún aquellos casos que usted y yo hemos diagnosticado de insalvables o imposibles. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor.